de la Biblia, pero yo quisiera que ustedes, a ver si se acuerdan, ¿qué es la Biblia para ustedes? ¿O qué es la Biblia según el texto que aprendimos? Otro clic, Luchito, para que aparezca la imagen. Amén. Bien, no, el anterior nomás. Como ninguno quiere responder, yo les digo, la palabra del Señor dice así, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios, de la Biblia, hermanos. Dios a través de ella nos prepara para toda buena obra, nos instruye, nos corrige, nos enseña. Amén. ¿Se acuerdan cuando tienen que haberlo visto en la película para el que no ha leído el texto? Pero aquí se los vamos a comentar. Dice, por intermedio de la Biblia Dios nos habla. En Mateo 4:4, cuando Jesús estaba siendo tentado por el enemigo, ¿cierto? Por Satanás, y dice el texto que Jesús sintió hambre y que vino el diablo a ofrecerle pan, que convirtiera las piedras en pan. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús utiliza la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? La Escritura, para responderle a Satanás en contra de esa tentación que él estaba haciéndole a él. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Escritura, hermanos, la Biblia es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Si usted la aprende, si usted la memoriza, si usted la hace parte de su vida, la Biblia, hermano, va a ser la espada con la que usted podrá defenderse en contra de las tentaciones, ¿cierto?, que le ponga el enemigo o el mundo o a veces usted mismo. Así que, ojo, hermanos, es necesario que aprendamos de la palabra de Dios. Miren, Luchito, siguiente PPT. A ver si se alcanza a notar. Eso. El proceso, este PPT lo encontré muy bueno, lo encontré en un curso, ¿cierto?, que en el internet, pero me gustó porque es precisamente lo que uno quiere explicarles. El proceso para la comunión eficaz con Dios. Dice, Dios quiere enviar un mensaje y lo envía a través de su palabra. Y lo envía primero, lo envía a través de su creación, luego lo envía a través de su palabra y lo envía a través de Jesucristo. Jesucristo es lo último que Dios tuvo que decir. Envió a su propio Hijo para que Él diera su vida por nosotros y en Él está completo el mensaje. Amén. Dios quiere enviar un mensaje, lo hizo a través de su creación, a través de la Escritura, a través de su Hijo. Crea este mensaje. La Escritura, que lo acabamos de leer en 2 de Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios. Dios la adapta a través de los hombres que la escriben para nosotros. Vamos a leer Juan, el texto que tengo ahí, capítulo 16, el versículo 10, que dice lo mismo. Pues que dice lo siguiente, perdón. Dice lo siguiente. Aquí está hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Dice acá, aún, el versículo 12, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, aquí está Jesús mismo enseñándole a sus discípulos, ¿cierto?, lo que ellos iban a escribir en un futuro próximo, después que sucedieran todas las cosas que estaban por suceder antes que Jesús diera su vida en la cruz. Dios mismo iba a inspirar a los discípulos, a los que escribieron el Nuevo Testamento, a Lucas, Juan, Mateo, Marcos, ¿cierto?, a Pablo y a otros escritores,
Dios los inspira y el Espíritu Santo les recuerda todo lo que había de venir, les recuerda todo lo que habían vivido y les entrega de parte de Jesús a Juan, sobre todo, por ejemplo, a Pablo, las cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos, y las cosas que habían de venir. Amén. Por ejemplo, el Apocalipsis se lo entrega a Jesús, a Juan, ¿cierto? Y el Espíritu Santo va ordenando y guiando, ¿cierto? Todo lo que Él escribe, ¿ya? Para que nosotros sepamos que el mensaje Dios lo envió. Jesús se lo entrega a Juan, en el caso de Apocalipsis, en el caso de él específicamente lo digo porque si ustedes se van al primer capítulo del libro de Apocalipsis y comienzan leen cómo comienza, ustedes se darán cuenta que Jesús es el que entrega este mensaje a su siervo Juan, y Juan tiene, ¿cierto?, el deber de escribirlo para que éste sea entregado a toda la iglesia, a todos los que hemos creído en Jesucristo. Amén. Sigamos. Lo adapta a nosotros, nos envía el mensaje a través de personas, hermano, a veces a través de un pastor, de un mensaje, a través de un texto que leemos en alguna parte. Dios nos envía su mensaje utilizando los medios que Él requiere para hacerlo, y siempre van a haber interferencias, hermano. La carne, Satanás, el mundo y el mismo pecado que quieren intervenir para que este mensaje no llegue a nuestro corazón. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ayuda a que recibamos este mensaje. Nosotros interpretamos este mensaje que Dios nos entrega y le damos un sentido. ¿Entendemos el mensaje que Dios nos está entregando? Dios verifica que lo hayamos entendido bien. Es por eso, hermano, que muchas veces lo repite. Uno a veces dice, no, este mensaje ya se lo escuché a tal persona. Ah, no, esta predicación yo ya la había escuchado. Pero siempre, hermano, siempre Dios tiene algo que decirnos a través de las distintas personas que entregan el mensaje. A veces nos van a hablar, no sé, de la parábola de las 100 ovejas, ¿cierto? Un pastor nos enseña de una forma y nosotros recibimos lo que Dios quiere que entendamos en ese momento. Luego otra persona puede predicar el mismo mensaje, ¿cierto? Pero Dios se preocupa de que nosotros recibamos lo que Él quiere enseñarnos en ese momento. Así que, hermano, nunca crea que, pucha, voy a leer de nuevo el mismo texto, pucha, voy a volver a empezar a leer el mismo libro. No importa, hermano. Dios siempre a través de su Espíritu Santo nos va a alumbrar, se diría Luchito, a revelar, a iluminar lo que Él quiere que nosotros entendamos en ese momento. Luchito, ¿puedes aportar? Sí. ¿Quieres? Amén. ¿Se escuchó, no? Sí, se escucha perfecto. Dios siempre quiere hablarnos a nuestra Amén. vida. Y yo creo que esa es la diferencia. No es que haya distintas interpretaciones. Lo que pasa es que Dios nos habla y usa la escritura. Y cuando nos habla, decimos, uy, si yo ya eso yo lo había estudiado o lo había leído, pero ahora en este momento me llega. ¿Por qué me llega? Porque Dios me está hablando. Amén. Amén. Eso es, pues. No es que, como dices, no son diferentes interpretaciones porque la Biblia se interpreta de una sola manera. Es lo que Dios quiere decirle a la humanidad. Punto. No es lo que yo quiero decir, lo que Luis quiere decir, lo que el pastor quiere decir, lo que el hermano de ella. No. La Biblia tiene una sola interpretación y es la que Dios quiere entregarle a la humanidad. Amén. El mensaje es uno solo. Y hay de aquel que lo cambie, dice el Señor en su palabra, de aquel que le agregue o le quite una tilde, ¿cierto? Ay de aquel, dice el Señor en su palabra. Hermanos, yo aquí puse una diapositiva, la siguiente, Luchito, donde le quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién come solo una vez por semana? Otro clic. Y otro clic. ¿Quién come solo una vez por semana, hermano? Ninguno de nosotros, ¿cierto? ¿Y por qué a veces, hermanos, dejamos
la lectura de la Biblia o el orar solo para un día de la semana? Si nuestro cuerpo físico necesita ser alimentado todos los días, nuestro espíritu también, hermano. Necesitamos alimentarnos todos los días. Cuando somos recién nacidos debemos alimentarnos para crecer sanos y fuertes. Y a medida que vamos creciendo, nuestra alimentación se va haciendo cada vez más contundente. No podemos quedarnos con la base, con lo básico. No podemos quedarnos solo con vida abundante, hermanos. Usted después tiene que hacer otros cursos y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Lo que nosotros enseñamos aquí es la lechecita que necesita el recién nacido, ¿ya? Después usted debe preocuparse, hermano, de seguir escudriñando la Escritura, de asesorarse, de que gente que ya la ha estudiado con más tiempo que nosotros, que lleva mucho más tiempo y tiene más sabiduría que yo me preocupo, ¿cierto?, de buscar, de escudriñar y de aprender de otros que ya han aprendido. Amén. De leer la palabra, porque ahora vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Dice, la Biblia le alimenta espiritualmente y le libra del error, hermanos. Vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, hay iglesias y hay amigos que nos quieren aconsejar. Pero ¿cómo sabremos, hermanos, cuál de todos ellos tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. A veces hay amigos, hay personas, ¿cierto?, que nos están aconsejando y utilizan textos bíblicos, pero de todo lo que dicen, a lo mejor solo una parte es lo que nosotros podemos recibir o debemos recibir. A veces no todo lo que nos aconsejan es bueno. Dios nos da la capacidad, hermanos, como hijos de Dios, si usted se instruye, si usted aprende la palabra, a retener lo bueno y desechar lo malo. Pero ¿cómo va a saber usted qué es lo bueno y qué es lo malo si no escudriña, si no aprende la palabra de Dios? Debemos aprender de la palabra del Señor para saber qué rechazar o qué retener cuando alguien nos está hablando en nombre de Dios. Miren, dice segunda de Pedro, el capítulo 2 dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas, hermanos, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, hermano, por abajito usted no se va a dar ni cuenta, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, o sus pensamientos, o las cosas que ellos hablan, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, ojo, sobre todo en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, como decía al principio, que es una época de confusión donde salen muchos predicadores en el internet. Usted puede escuchar un mundo de predicadores, ¿cierto? De gente que nos está enseñando. ¿Cuántos profetas no se han levantado proclamando paz, proclamando, no sé, bienestar, prosperidad? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cómo saber si ellos hablan de parte de Dios o no? Si usted escudriña las Escrituras, Dios a través de su Espíritu Santo les va a dar las herramientas para que usted pueda discernir, hermano. Amén. Miren, Primera de Pedro, el capítulo 2 dice, por lo tanto, hermanos, desháganse, déjenme ubicarlo en la Biblia. Primera de Pedro, sí, dice, por lo tanto, hermanos, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, con la hipocresía, con los celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas, hermanos, la leche espiritual, su palabra, hermanos, la oración pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos, dice esta versión, ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura
de la palabra de Dios, como niños recién nacidos, hermanos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, hermano. ¿Ya? Así que les recomiendo, porque yo lo aprendí así, porque mi hermano Luis lo aprendió así, porque usted lo está aprendiendo así. La palabra del Señor es la mejor guía para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios será la que cuando nosotros la leamos, cuando nosotros la estemos escudriñando, nos guiará a comprender la verdad de Dios. Amén. Lo que Él nos quiere decir a través de ella. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Sí, quería acotar algo. Sí, Luchito. Es importante que a veces uno lee y toma literal, o sea, toma un pedazo de un texto y puede caer en un error, porque uno tiene que saber el mensaje de la Biblia, cuál es, saber que en teoría nada se debe contradecir. Por ejemplo, hay un texto que dice no hay Dios. Y alguien podría decir, ¿ves? Si la Biblia dice no hay Dios, entonces no hay Dios. Pero si uno lo lee entero, dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. no hay Dios. Es el necio el que dice. La hermana Erika siempre me manda textos y se los envían fuera de contexto. Entonces, uno tiene que tener cuidado de esos errores. Si uno tiene que conocer la escritura, leer la Biblia, porque el mensaje de Dios no se contradice. Obviamente, si yo saco un texto, puedo hacer que diga lo que quiera. Y hay gente que hace que la Biblia diga cosas que no dice en realidad. Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros, cuando nos den algún texto y nos hablen con respecto nos quieran, no sé, enseñar, usted váyase derechito a la escritura, lea el capítulo completo, no lea solo el texto que le están dando, investigue en qué tiempo fue escrito, a quién se lo escribió, quién lo escribió, qué momento de la historia se estaba viviendo, hermano, no sé, escudriñe, analice. Ahora tenemos muchas herramientas para poder llegar como un detective, hermano, a la verdad, ¿ya? Y cuando... Amén, hermano Claudio. Con respecto a lo que está usted, hermana Ivonne, enseñándolo, que debemos de estar siempre leyendo la Biblia, buscando a Dios. La otra vez yo pensaba y decía, cuando habían cultos, estaba la iglesia abierta, generalmente habían 3 cultos semanales. En mi caso, en mi iglesia que iba yo, que eran los martes, viernes y domingo. Generalmente los cultos duraban 2 horas. Yo lo sumaba 2 por 3 días que íbamos, eran 6 horas. Las 6 horas las multiplicaba por el mes, que son 4 semanas, eran 24 horas. Y 24 horas es un día, que generalmente la mayoría le entregamos al Señor un día en el mes. Y si lo multiplicamos por 12, son 12 días que le entregamos al Señor, digamos en general, al año, siendo que él tiene 365 días. O sea, al Señor le entregamos como un 2 o un 3% del 100% total de los días. Y eso me hacía reflexionar que nosotros debemos buscar mucho, mucho, mucho más a Dios. Le entregamos muy poco, demasiado poco, 12 días en el año de 365 días, como en general lo digo. Hay personas que lo buscan mucho más, pero la mayoría solamente se dedica al culto, escucharon el culto y de ahí se fueron para su casa, y son pocas las personas que lo buscan de verdad en las casas, por la pereza, por el afán, por todas esas cosas que a veces nos alejan de Dios. Buscamos como debiéramos buscarlo, porque su palabra dice, como dice usted, si lo alimentamos nos da hambre, ¿qué hacemos? Vamos al refrigerador, comemos algo, es lo primero que hacemos. Pero la palabra bien clara nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, que de la palabra de Dios espiritualmente los va a llenar y los va a satisfacer de mejor manera. Y por eso me hago mea culpa también, porque a veces somos muy perezosos, somos cómodos, cuando necesitamos a Dios, siempre lo recurrimos en la dificultad, pero cuando estamos bien, como que nos olvidamos de Dios.
Cuando tenemos todo, tenemos un bienestar de salud, tenemos una situación económica bien, lo ha ido bien, ahí los aleluya, los gloria a Dios, los salen espontáneamente. Pero cuando en la dificultad, cuando Dios los pone prueba, cuando Dios te está probando qué tan fiel eres, los gloria a Dios no salen tan repetitivos. Son pocas las personas que son fieles de esa manera. Esa es mi acotación, que debemos buscar más a Dios. Así es, y de eso se trata Vida Abundante, hermano. Se trata de enseñarnos a nosotros, de entregarnos las herramientas, de explicarnos los principios básicos que Dios tiene para nuestra vida a través de su palabra. Que usted los aprenda y que empiece a tener esta hambre y esta necesidad del Señor y empiece a escudriñar por usted mismo, a investigar. Yo siempre le decía a mis alumnos en la clase, no sé si alguno de los que están ahí y que estuvieron conmigo, le decía, hermano, como decimos los chilenos, no permita que nadie le meta el dedo en la boca. Disculpen, hermano, por la expresión, pero no se dejen engañar. Escudriñen, lean, aprendan, ¿ya? Y si le da tanta flojera a lo mejor ir a la Biblia, ahora hay audio Biblia. Uno puede poner el capítulo que quiere escuchar, se pone los audífonos y mientras, no sé, está cocinando, haciendo algo, escucha la palabra del Señor. Hay tantas formas hoy en día, no hay excusa para no aprender la palabra del Señor. Amén. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. La Biblia nos guía en la vida diaria. Dice el Salmo 119, el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé cómo voy a avanzar, no sé dónde ir. La palabra de Dios me guía. La palabra de Dios me muestra el camino por donde yo debo ir. Me enseña a dejar atrás todas las cargas, todo lo que vengo arrastrando por años. Amén, hermana Mónica. A Dios se le debe buscar todos los días y no solo en momentos de dificultad. Amén. Así como usted toma desayuno todos los días, porque dicen los médicos que si no toma desayuno se le empiezan a morir las neuronas, ¿cierto? Y usted se preocupa de que no se le mueran sus neuronas. Entonces, preocúpese también de que su espíritu no se apague. Todas las mañanas trate de tener un devocional, ¿cierto? Con Dios, una lectura de su palabra, o ponga después de haber leído un versículo, un texto, una alabanza, ¿cierto? Y oración. El hermano Luis en la semana pasada nos daba un consejo. Cada vez que usted vaya a orar y no sepa qué decirle al Señor, vaya a orar con su Biblia. Habla los salmos, hermanos. Dios permitió que los salmos quedaran escritos acá en la Biblia, en la Escritura, en su palabra, pero los salmos no es palabra de Dios al hombre, es palabra del hombre a Dios. Dios a través de los salmos nos enseña cómo el hombre puede dirigirse a Dios. Encontramos a un David, ¿se acuerdan que estudiamos el Salmo 52? Cuando él estaba totalmente arrepentido de haber ofendido a Dios y le decía, Señor, límpiame, crea en mí un corazón limpio, ¿cierto? Límpiame con hisopo, le decía, restriégame para que toda esta maldad con la que yo te ofendí salga de mí. Bueno, lea los salmos, hermano. Es una forma en que nosotros aprendemos a orar, a venir delante de Dios. Y a través de toda la escritura, hermanos, hay cánticos, hay alabanzas, hay oraciones que los grandes hombres de Dios le hicieron a Dios en su momento. Lea la escritura para que aprenda. Amén, hermana Mónica, hay que aprenderse de ese texto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Ese texto fue escrito en un tiempo, hermano, en que no habían ampolletas, en que no había la electricidad que nosotros tenemos hoy en día, en que la gente caminaba, ¿cierto?, con un chonchito, con una antorchita pequeña, ¿cierto? Y esa le alumbraba un paso a la vez, un paso a la vez. Amén. Así que, ojo, hermano, su palabra es nuestro alimento espiritual. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿ya? Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a los maestros de la ley, a los que no querían creer en él, a los que lo estaban cuestionando. Ustedes escudriñan la escritura, se la saben casi de memoria, de pe a pa, ¿cierto? El Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés,
ustedes la leen porque ustedes creen que en ella van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, le dice Jesús, ¿cierto? A estos sabios. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere conocer a Jesús, hermano, toda la escritura de principio a fin da testimonio de la obra de Jesucristo. No sé si decir que es la biografía de Dios, su palabra, cómo Él trata al hombre, cómo Él es misericordioso, cómo Él es bondadoso con nosotros. Desde el principio a fin podemos descubrir los atributos que Dios tiene y cómo es Él con nosotros. Amén. Dice Jesús, el testimonio que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Todo lo que Jesús hizo y vivió aquí en la tierra ya estaba escrito, hermano. Y el Padre mismo que me envió, dice Jesús, ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Aquí Jesús está hablando con los maestros de la ley, ¿cierto? Que deberían de haberse dado cuenta que la Escritura hablaba de Jesucristo, pero que no se dieron cuenta, no quisieron ver. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, le dice Jesús, porque piensan que en ellas haya la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí, dice Jesús. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Amén. Leí varios... el texto, ¿cierto?, de diferentes versiones para que la podamos comprender. En definitiva, Dios le está diciendo, abran sus ojos. Ustedes escudriñan la Escritura y no se dan cuenta que son ellas las que hablan de mí. Ustedes creen que por leerla y estudiarla ya tienen la vida eterna, pero yo soy el camino a esa vida eterna. Amén. Así que, hermanos, el mismo consejo que Jesús le da a estos hombres, recibámoslo para nosotros. Escudriñemos la Escritura, pero abriendo los ojos, dándonos cuenta que toda la Escritura de principio a fin habla de Jesucristo y de su obra redentora hacia nosotros. ¿Amén? Sigamos. Siguiente power, hermano Luis. Dios nos habla por su palabra. A través de ella nos revela su voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que lo hemos aprendido al principio en todas las clases que hemos tenido anteriormente. La voluntad de Dios es que nosotros ya dejemos de pecar. La Biblia nos ayuda a no pecar. Nos muestra, ¿cierto? Como un espejo, lo malo que nosotros estamos haciendo, pero nos da la herramienta para dejar de hacer eso malo. Dice el Salmo 119, el versículo 11. Voy a leer desde el 9 en adelante. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Entienden, hermanos? La palabra de Dios, cuando la atesoramos en nuestro corazón, nos ayuda a no pecar contra Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia que es leer la Biblia? ¿Escudriñar la Escritura? Amén. También nos ayuda a crecer. Otro clic, hermano Luis. La Biblia nos ayuda a crecer. Ya lo hemos aprendido y quiero que ustedes memoricen ese texto, se lo aprendan, hermano, porque cuando menos se den cuenta lo van a necesitar. O le va a decir la gente, ay, si la palabra, la Biblia es escritura de hombre, los hombres la escribieron. Sí, es verdad, Dios usó a hombres para que fueran escritas, pero dice el texto, toda la escritura es inspirada por Dios.
Dios inspiró a aquellos hombres que fueron más de 40 que escribieron la Escritura, los inspiró, ¿cierto? Porque la Escritura la escribió porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que crezcamos, como dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Buscar la perfección, hermano, significa ir creciendo, ¿cierto? Hasta alcanzar la estatura de Jesucristo. A lo mejor mientras estemos aquí en la tierra, no vamos a llegar a ser perfecto, enteramente perfecto, pero vamos en camino de la perfección, a través de que leamos la palabra, ¿cierto? De que escudriñemos, de que oremos, de que busquemos tener una relación con Dios, vamos a estar creciendo y vamos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. La Biblia también nos ayuda a tener fe, hermanos. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿oír qué? ¿Por qué crece nuestra fe? Por oír la palabra de Dios. No cualquier libro, no cualquier cosa. La Biblia, nuestra fe, ¿cierto? Se aumenta a medida que nosotros vamos escudriñando la palabra de Dios, vamos sintiendo más amor por ella, vamos conociendo a Dios y vamos creciendo. Así que la fe viene, hermanos, por el oír y oír palabra de Dios. Y es bueno que sepamos esto, hermano, porque ¿de qué forma va a creer la gente que aún no conoce al Señor? No va a creer por lo que usted le diga, por lo que usted hable de usted mismo. Va a creer cuando usted le hable la palabra de Dios. Es Dios a través de su Espíritu Santo que transforma la vida del hombre. A través de su palabra, hermano. Aprenda la palabra de Dios para que cuando usted le hable a otras personas, Dios le va a recordar, ¿cierto? A través de su Espíritu Santo, qué es lo que esa persona necesita. Dios le va a recordar a usted el texto, porque el Espíritu Santo de Dios conoce la necesidad de cada ser humano. Y Dios le recordará a usted el texto que esa persona necesita. ¿Ya? Aprenda la Escritura, hermano, porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Amén. Amén. Siguiente diapositiva. No sé, hermano Luis, si quiere aportar algo para esa diapositiva. Es Dios quien nos da la fe, pero la fe viene, claro, por el escuchar su palabra. Su palabra es la que abre nuestra fe, hace crecer nuestra fe, y la fe no crece si es que no leemos su palabra. Amén. Eso. Porque hoy día, hermano Luis, mucha gente tiene fe, mucha gente cree, pero no precisamente en la palabra de Dios, en cualquier cosa que la gente le hable, en los libros esotéricos, en los libros... Claro, es más fácil creer en cosas que no tienen que ver con Dios que creer en Dios. Y que hay que tener más fe para creer en esas cosas que en la palabra de Dios, digo yo. No sé, yo leí por ahí un libro en que Dios supuestamente le iba a dar un planeta a cada uno, no sé, y lo encontré, yo me reía sola. Yo no sé si iba a ser así o no, pero me daba risa pensar que hay gente que en vez de buscar a Cristo para llegar a Dios, creen en esas filosofías inventadas por hombres. La palabra de Dios está escrita y es una sola. Y ella nos llevará a Jesús, y Jesús es el camino. Amén, hermana Mónica. Más que creer en Dios, hay que creer lo que Él nos dice a través de su palabra. Amén. Ambas cosas, creer en Dios y creer lo que Él nos dice y aplicar en nuestra vida lo que Él nos enseña a través de ella. Tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente, hermano, y le exhorta a buscar que Dios le hable a través de sueños, a través de revelaciones adicionales a la Biblia. Hay mucha gente que se va a ver el tarot, que va a buscar brujo y qué sé yo, para, no sé, tener alguna manera diferente de que Dios le hable a su vida. No es así, hermano. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana. No necesita que venga un profeta de afuera a hablarle cosas, no sé, medias raras ahí, no sé, a predecirle su futuro. No necesita eso, hermano.
La Biblia es suficiente para guiarnos en nuestra vida cristiana. Dice la palabra del Señor así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, hermanos, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La palabra, la Biblia contiene la inspiración de lo que Dios quería decirnos a la humanidad, de lo que Dios quiere decirle a usted, de lo que Dios quiere decirme a mí. Nadie puede atribuirse, no, yo entendí la Biblia de esta manera y darle su propia interpretación. No. La Biblia se interpreta a sí misma. Usted puede ir leyendo. No sé si se fija, hermano, las Biblias modernas que tenemos, cuando empieza un capítulo, nos mencionan también, por ejemplo, yo tengo aquí abierta mi Biblia en Hechos, capítulo 22, versículo 6, y dice arribita que esta misma palabra está en Hechos, capítulo 9, en Hechos, capítulo 26. Amén. Y nos invita a escudriñar, a ir a los distintos lugares donde se corrobora que lo que aquí está escrito también está escrito en otra parte de la Biblia. Amén. Podemos ir aprendiendo, buscando ciertas referencias que los mismos textos hacen de otros libros, podemos ir comparando, ¿ya? Es muy interesante, es de suma riqueza, hermano, comenzar a leer la Biblia, poder entender que esto que se dice aquí en Apocalipsis también estaba escrito en Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que aquello que dice en Génesis se cumplió en el Nuevo Testamento, que aquello que decía Daniel, cómo se fue cumpliendo las profecías que se fueron entregadas a Daniel, cómo se fueron cumpliendo a través de la historia. Es una riqueza incalculable, hermano, aprender de la Biblia. Es un libro que no tiene nunca fin. Usted lo comienza y nunca termina de aprender de él. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Dice: Dios nos ha hablado de muchas maneras. Una de ellas es su palabra escrita. Él dice que todo pasará, pero su palabra no pasará, que todo lo que está escrita en ella se cumplirá. Y todos nosotros hemos visto que así ha sido, hermanos. Todo el Antiguo Testamento hacía referencias a Jesús, y en el Nuevo Testamento, Él, Jesús, es la palabra consumada. Amén. Sigamos. Siguiente diapositiva. Cada día debemos separar tiempo, hermanos, para leer la Biblia, para escuchar la palabra de Dios, para entender lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Antes de comenzar la lectura, pidan a Dios que le guíe a través de su Espíritu Santo para comprender su palabra. Dice la palabra del Señor: cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará para que puedan entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y os anunciará las cosas que han de suceder. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y lo guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, hermano, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Amén. Eso fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, y también va para nosotros que hemos creído en Él. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos revelará, nos iluminará, nos hará entender lo que Él quiso decirnos en su palabra. Escudriñemos las Escrituras, en la siguiente diapositiva. Amén. Escudriñemos las Escrituras, no para llenarnos de conocimiento, ¿cierto? Ni de orgullo porque sabemos tanto, no, hermano, sino que para que su palabra haga los cambios necesarios en nuestras vidas y su amor, hermano, nos transforme en aquellas personas
que Él siempre soñó que fuéramos. Amén. No vamos a ser transformados por libros de superación personal que leamos por ahí, hermano. No. Vamos a ser transformados en los hombres que Él soñó que nosotros fuéramos a través de escudriñar su palabra. Amén. Siguiente diapositiva, hermano. Bueno, en la siguiente diapositiva yo les entregué ahí varios textos que lo acabamos de leer, algunos de ellos. Ya dice, toda la escritura es inspirada por Dios y ese ya se lo sabe. Usted lo lee y se lo aprende. En Hebreos 4:12 dice lo siguiente, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, hermano, que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, hay personas que cuando conocen al Señor o reciben a Jesús por primera vez, su vida es transformada inmediatamente. Yo siempre me acuerdo del testimonio que nos contó el pastor Coldeira, cómo Dios transformó su vida por el amor, ¿cierto? A través del amor que Dios le entregó por las personas que se acercaron a él, que lo abrazaron. Él descubrió cómo si yo estoy así, en estas condiciones, Dios me ama y permite que esta persona que él la vio, no sé, el pastor que lo abrazó tan bien vestido, no sé, limpiecito, y él estaba todo sucio, pero aún así este pastor lo abraza, él descubre el amor de Dios a través de esos actos. Bueno, así es cuando nosotros leemos la Escritura, hermanos, hay personas que no se convierten, o sea, que no son transformadas de un rato para otro, pero a medida que van escudriñando la Escritura, Dios les va revelando a través de su palabra, como lo hizo conmigo, en qué cosa yo estaba fallando, en qué errores yo estaba cometiendo, cuál era mi pecado. A través de escudriñar la Escritura, hermano, yo fui descubriendo en qué cosas yo le fallaba a Dios. Y Él me fue ayudando para que yo fuera dejando todo eso atrás. Yo no me habría dado cuenta de los errores que yo estaba cometiendo o del pecado que estaba cometiendo si no hubiese leído la Escritura, hermano. La Escritura fue como un espejo para mi vida y yo me vi reflejada en ella. Hay gente que me dice, ay, ¿por qué Dios escribe tanta cosa mala, tanta guerra, tanta maldad de la gente en la Biblia? Y está escrito ahí, chuta, cómo pueblos mataron otros pueblos, cómo se destruyeron, la maldad, la envidia, el odio, la ira. Bueno, Dios permitió que todo eso estuviera escrito allí para mostrarme que a veces yo también cometo esa falta, hermano. Que a veces yo también peco de la misma manera que pecaron aquellos hombres. Así que si usted piensa que lo malo que está en la palabra de Dios, chuta, ¿por qué tanta cosa mala? Bueno, es para revelarle a usted en qué usted está fallando. Amén. Así que, ojo, hermano, cuando lea la palabra de Dios, vaya entendiendo qué es lo que Dios quiere decirle a usted a través de la historia de aquellos personajes. Amén. Dice, ¿qué hora es, Luchi? Nos queda un puro minuto. En fin, les vamos a dejar el PPT para que ustedes lo puedan ir leyendo. Así que recuerden, hermanos, no olviden alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Si usted desayuna, también déle desayuno a su espíritu. Si usted almuerza, también déle almuerzo a su espíritu. Y si usted cena, también cene con su espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga. Quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta, algo que aportar, hermano Luis o algún otro hermano. Jesús Amén, dijo, Luisito. sí, Jesús dijo que, que Él era el pan que descendió del cielo. Y si, no sé si dijiste ese texto, pero cuando Jesús fue tentado, el enemigo le ofreció pan. Y le Amén. dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Por lo tanto, la Biblia, la Escritura, la palabra es el pan. Es el Amén. pan que nos alimenta diariamente, como decías tú, Ivonne. Y la verdad es que si no nos alimentamos diariamente de la Escritura, nos quedamos raquíticos. Y alguien raquítico es alguien débil, alguien que puede ser moldeado, puede ser manipulado, puede ser... Si no conocemos la palabra de Dios, va a ser fácil que nos lleven, como dice la misma palabra, vientos de doctrina. Podemos creer cualquier cosa. Es por eso que es importante cada día leer la palabra, escudriñarla, preguntarle a los que saben, pedirle a Dios que nos
nos ilumine, nos diga, nos hable. Eso, hermana Ivonne. Amén. ¿Algún otro hermano? Porque nos queda un minutito. Amén. Dar gracias primeramente a Dios por esta hermosa bendición de poder aprender más de Él. Darle las gracias a usted, hermano Ivonne, al hermano Luis, por esta hermosa enseñanza que por gracia Dios le ha entregado a usted y por gracia ustedes lo entregan a nosotros. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano Claudio. Cualquier duda, hermano, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pueden recurrir a nosotros a través del grupo o en forma particular, independiente. Lo otro, que hermano Luis, quisiera saber si en el verano van a hacer clases generales como para que los hermanos queden invitados. Estaba pensando lo mismo. Hermanos, gracias a Dios terminamos este taller. Es una pena que no todos estén, igual lo vamos a publicar lo que está grabado, pero decirles que nosotros tenemos otros talleres que ayudan a ir en el crecimiento de cada hermano. Eso no van a iniciarse hasta, no sabemos, marzo probablemente, pero los invitamos a participar de nuestras clases generales. En el verano vamos a tener clases generales y lo hacemos así porque en el verano hay muy poca audiencia, conexión, pero a lo mejor hay más conexiones, pues ahora que se pueden conectar de Villarrica, de todos lados, así, de la playa. Así que los invitamos a continuar creciendo en la escuela dominical. Así que Dios les bendiga y invitarlos a seguir creciendo. Y ya nos terminaron. Qué gusto verte, Luis. Casi. Casi. No había pagado. Anda a sacar tu 10% entonces. Pues. Ahí están volviendo todos, que Dios les bendiga. Estamos volviendo. Bueno, gracias a la Mari también por su apoyo.